Así que bueno, sin más, empezamos la actividad. Andrea les va a permitir compartir la pantalla y yo ya no digo más nada. De a uno, el primero que presenta, por el orden que tengo yo acá, es Andrés Corbu. Así que adelante, Andrés, con tu presentación. Vale, bueno, arrancamos. El caso que vamos a compartir es una malacoplaquia pulmonar. Este, Les vengo a contar. Bueno, la historia clínica, un paciente, 45 años, con antecedentes a destacar de VIH, sin tratamiento, que niega enfermedad. Importante destacar que niega la enfermedad, ¿no? Ella sabía la enfermedad, pero tenía un tratamiento, pero no lo cumple. Totalmente negado. Consulta en emergencia por una hemoptisis de días de evolución que se agudiza en las últimas horas sin fiebre. En la emergencia sospecho de BK, en el cual le mandan una radiografía de tórax que muestra una masa homogénea que da sospecha de una neoplasia pulmonar. Se confirma con la TAC, que acá vemos, ¿no? La masa, eh, que es lo que muestra la tomografía, ¿no? Bueno, luego se hace una primera biopsia que se interpreta como un proceso granulomatoso no necrotizante con una técnica de Sint-Nielsen y Grocott negativas. Se llega a investigar diversas causas de las infecciones oportunistas, ¿no? Entre ellas la BK, la pneumocystis jirovesi y otras atípicas, siendo todas negativas. Se le realiza un tratamiento de perfecto dirigido a micobacteriosis atípicas que no responde favorablemente. Eh, Como no tiene una buena evolución, se le hace se rebiopsia. En la rebiopsia, nuevamente, encontramos esto, ¿no? Al topográfico, ¿no? Observamos una lesión celular, ¿no? Con un aumento de celularidad, que es lo que llama la atención. Cuando bajamos el aumento, observamos los macrófagos, ¿no? Células poligonales, con un citoplasma eosinófilo, y estas inclusiones, estos cuerpos basófilos, cuerpos de Michaelis Gutmann, que son basófilos, algunos pueden ser laminares, que señala esta flecha verde, en un contexto inflamatorio de exudado de linfocitos y eosinófilos. Acá una imagen también, ¿no? Con los cuerpos de Michaelis Gutmann, ¿no? Acá una imagen que muestra el exudado linfocítico y eosinófilo con los cuerpos de Michaelis Gutmann. También, esto es un PAS que se mostró, que muestra los cuerpos de Michaelis Gutmann, son PAS positivos. Un CD163 que se pidió para los clínicos, más que nada para demostrar que son macrófagos, y diferenciarlo con con otro tipo de masa pulmonar. También no están en las imágenes, pero eso se hizo citoqueratina 7 para demostrar que dieron negativas, para demostrar que no eran masas pulmonares, que no eran masas neoplásicas. Lo que sí no lo pusimos en la presentación. Bueno, llegamos a un diagnóstico, una melacoplaquia pulmonar en un paciente de VIH, que se certificó la infección de Rhodococcus X con un lavado bronquial y serológicamente. La melacoplaquia es una enfermedad granulomatosa crónica, es poco frecuente, que clínicamente simula una enfermedad neoplásica. El génito urinario es lo más frecuente, 75-80%. La forma extravesical es rara, pero es más agresiva. Los estudios patológicos muestran un infiltrado por células inflamatorias con la presencia de inclusiones intracitoplasmáticas, denominados cuerpos de Michaelis Gutmann, patognomónicos de la enfermedad. La etiopatogenia se da a nivel de inmunodeprimidos, a nivel pulmonar, el agente más frecuente es el Rhodococcus.
X, que es una zoonosis que causa una neumonía granulomatosa y da abscesos pulmonares en los caballos. Esto es importante, el primer caso de Rhodococcus humano fue documentado en 1967 y representa del 70 al 85% de las causas de melacoplaquia predominantemente asociada a VIH. Otros agentes que se han encontrado son el histoplasma y el Escherichia coli. El tratamiento es una antibiótico-terapia dirigida y quirúrgico, que es retiro de la masa pulmonar. Se ha demostrado también, se ha encontrado desde el punto de vista bibliográfico, ya en Uruguay se ha encontrado una melacoplaquia diseminada, que es de rara evolución. Pasó en el Hospital Pasteur, que se demostraron casos a nivel de melacoplaquia pulmonar. También esto es un caso que encontré que simula una metástasis a nivel pulmonar, que da a nivel del pulmón. Otro tipo de bibliografía, que es la melacoplaquia pulmonar, que es secundaria a Rhodococcus X, también, que da infecciones que simulan neoplasia de pulmón en inmunodeprimidos. Y eso es todo. Muy bien, agradecemos entonces a Andrés y pasamos a la segunda presentación a cargo de Felipe Muniz. Felipe, adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí. No. Perfecto, yo te escucho perfecto. ¿Ven bien acá? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo voy a compartir con ustedes un caso, un paciente sexo masculino de 53 años, proveniente de Montevideo. De antecedentes a destacar una condroplasia, neurofibromatosis tipo 1, paciente hipertenso y con cardiopatía isquémica. Consulta en puerta de emergencia por anemia sintomática, un síndrome funcional anémico dado por astenia, dinamia, Angor. De la anamnesis también se destaca que el paciente relata episodios intermitentes de melena ya con 9 meses de evolución. Al examen físico se constata manchas de café con leche y múltiples nódulos cutáneos, neurofibromas. Se constata también la palidez cutánea mucosa, una taquicardia y al tacto retal melena. Al paciente entonces se coordina imagen y una tomografía que les da una masa en delgado, la que con endoscopía, el textual, ¿no? Una lesión de aspecto subepitelial ulcerada a nivel de la unión duodeno-jejunal. Es una foto que los compañeros de la clínica compartieron del paciente. Bueno, entonces al momento de la endoscopía ya también biopsian y nos llega a la biopsia que se informa un perfil morfológico inmunohistoquímico que apoyan el diagnóstico de GIST en el material semitosis y necrosis, a lo que a la cirugía se coordina la cirugía y nos envían 2 piezas, un segmento de delgado y un tumor jejunal extramucoso. Acá una imagen de la foto del segmento de delgado, de más o menos 50 milímetros de longitud, donde ya se puede apreciar a nivel lacerosa, ¿no? Es una lesión polilobulada, que en cara mucosa es vegetante, exofística, con un sector ulcerado. Al corte tiene 33 milímetros de eje mayor, una consistencia firme elástica, parduzca, sólida, con un piqueteado, que es transmural, ocupa toda la pared, serosa a la mucosa, como vimos la úlcera. Y acá, histológicamente, ¿no? Acá vemos haces musculares, como la capa muscular es evadida, ¿no? Es amputada por la proliferación. Acá un poco de mucosa, donde a nivel de la mucosa ulcera. Y bueno, y la lesión, una proliferación fusocelular de haces cortos, entrecruzados, en algunos sectores estoriforme. Acá un poco más de detalles, los núcleos vesiculosos, un citoplasma eosinófilo,
Y en la lesión, aparte de los fusos celular, también algunos sectores epitelioides, y acá de la misma como un mayor aumento para destacar estas estructuras colagénicas, son más positivas, son las fibras esquenoides, son elementos que por lo general se asocian con los GISTs de delgado, y son fibras que confieren un mejor pronóstico. Además, en la lesión no se observaban mitosis y el componente de necrótico bastante escaso, menos del 5%. Acá, como de la macroscopía, ya se puede apreciar, ¿no?, cómo contactaba con la capa serosa. Se realiza un panel inmunohistoquímico para confirmar el GIST, ¿no?, la vimentina, CD34, y acá las curiosidades, porque los GIST asociados a neurofibromatosis expresan por lo general CD117, el c-KIT y DOP1 también. Acá una correlación de la pieza con las láminas HY y con DOP1 y CD117. Y respecto a la segunda pieza que recibimos como un tumor lesional extramucoso, un nódulo de 8 milímetros de eje mayor, intramural, como pueden ver, una morfología hiperhistoquímico similar a la pieza anterior. Y bueno, el diagnóstico es un diagnóstico de un GIST multifocal de delgado en un paciente con neurofibromatosis. Es de la OMS ahora actual, ¿no?, respecto al riesgo de progresión tumoral. Nuestro paciente se encuadra en un rango de mitosis baja, menos a 5. Perdóname, acá me quedó mal, mira, es de 2 a 5, 33 milímetros de eje mayor, perdón, me quedó mal. Y el riesgo acá para intestino delgado de 4,3%. Y acá el caso no es tanto por la dificultad diagnóstica en sí, es más bien respecto a lo raro, ¿no? Aparte de asociar un síndrome, de ser un GIST sindrómico, dentro de ellos, de lo más raro, ¿no?, el asociado a neurofibromatosis, y todas las características que compartía con la bibliografía que se consultó, de que son, por lo general, ¿no?, son multifocales. La manifestación de un GIST es la manifestación gastrointestinal más frecuente de la neurofibromatosis tipo 1, se ve hasta en un 7% de sus pacientes. La edad del diagnóstico por lo general es alrededor de los 49 años, nuestros pacientes tenían 53 al momento del diagnóstico, y bueno, y que son fusos celulares, como en nuestro caso, ¿no?, con fibras esquenoides presentes, con la positividad para c-KIT y DOP1. Saber que la mayoría son indolentes, pero hay un porcentaje que se pueden comportar agresivamente, y la importancia, el interés por la terapia, ¿no?, del imatinib, que a esos pacientes, estos pacientes no responden bien a la terapia con el imatinib. Un poco de la bibliografía. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Felipe, por tu presentación, y muy linda. Y seguimos con Ornella Rocha. Ornella. Buenas, Elisa. No te veía. Hay tanta gente en la pantallita que no te veía. Adelante, Orne. Bien. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, Orne. Bien, Sí, muchas te gracias. escuchamos perfecto. Yo voy a presentar un caso que me compartieron las doctoras Natalia Maciel y el equipo del Servicio de Anatomía Patológica Pediátrica del Pereira Rosell, donde estuve haciendo mi pasantía hace un par de meses. Voy a presentar este paciente, que es un paciente de sexo masculino, de 13 años, con antecedentes personales de asma bien controlada, rinitis alérgica, una discapacidad intelectual, y se refiere a un carnet de esquema de vacunación vigente, sin antecedentes familiares a destacar, con una historia de 4 meses de evolución de un dolor epigástrico recurrente, con intensidad leve a moderada, acompañada con vómitos de alimentos,
con alteración del tránsito digestivo bajo, sin episodios de hemorragia digestiva alta y baja macroscópicamente. Aprendiz de abogado. El paciente refería a anorexia y adelgazamiento, y bueno, el paciente había consultado previamente en policlínica, pero dado el aumento del dolor, consulta en el departamento de emergencia pediátrica, en donde se constata a nivel del examen físico una palidez cutáneo mucosa, y al examen abdominal un abdomen plano, blando, depresible, indoloro a la palpación, sin elementos de irritación peritoneal. Los planteos clínicos que se realizan en ese momento son de una gastritis, una úlcera gastroduodenal o de patología tumoral, por lo que se realiza una fibrogastroscopía de urgencia que informa que a nivel de duodeno 2 se observa una lesión de 3 por 3 centímetros de superficie erosionada, que era dura a la toma de la biopsia, y el resto de la mucosa no presentaba lesiones. Por lo tanto, se concluye como una tumoración de duodeno 2 ulcerada que se toman biopsias. Esas biopsias fueron enviadas al servicio, se recibieron biopsias gástricas y biopsias duodenales. Las biopsias gástricas no presentaban alteraciones. Los 4 fragmentos que eran de biopsias duodenales, 3 eran normales, y esta, que es la que estoy proyectando, es la que presentaba a nivel una proliferación celular atípica, que infiltraba mucosa y submucosa, que se disponía en nidos y en playas, de una morfología bastante monomorfa. Acá está disecando la muscular de la mucosa, y acá podemos ver a mayor detalle la citología de esta proliferación. Son células de aspecto epitelioide, de mediana a pequeña talla, con un citoplasma eosinófilo a intensamente eosinófilo, con un núcleo ovoideo, con cromatina fina y nucleolo evidente. Se podían observar mitosis, como la que está en el recuadro inferior izquierdo. Y bueno, dada la morfología, dada la localización de la lesión y la edad del paciente, se realiza un primer panel de inmunohistoquímica para orientar el diagnóstico. Se solicita ACL, que dio negativo en la proliferación. Esto era pensando en linfomas. Se pidió CD117 pensando en un GIST, que también fue negativo. CD34 para descartar tumores vasculares, con un control interno positivo, que también en la proliferación fue negativo. La cromogranina, pensando en tumores neuroendocrinos, también fue negativa. El EMA y la citoqueratina, el EMA fue positivo y la citoqueratina con un patrón DOT positivo, más alejado, pero se pensó en un carcinoma, y con un KI67 menor al 10%. Bueno, se solicitó un segundo panel para ampliar, en donde el INI1, que tiene una expresión conservada en las células. Este marcador se solicitó porque, si bien no era el rango etario, había que descartar en el paciente pediátrico el tumor teratoide rhabdoide, el cual pierde su expresión, pero es un tumor que no se planteaba en primera instancia, es un tumor que se presenta en pacientes menores a 1 año. Después se pidió el TL1 y el CD99, que fueron positivos. Estos se pensaron pensando en un sarcoma sinovial. Y una S100, que también dio positivo citoplasmático débil. Otros marcadores en este segundo panel que se solicitaron fueron el CD20 y el CD30, para completar la valoración linfoide, la calretinina, que también puede dar positivo en los sarcomas sinovial, el CDX2, más alejadamente, pero para un carcinoma de origen gastrointestinal, la sinaptofisina y el CD56, para completar la valoración de los tumores neuroendocrinos, y la actina de músculo específico, planteando en un segundo lugar que se planteó un carcinoma mioepitelial. Este caso, un caso que fue discutido con la doctora Carmen Gutiérrez, y también en el round de casos complejos de la cátedra, se concluyó en esta primera biopsia como una neoplasia maligna, por su patrón morfológico inmunohistoquímico orientado en primer lugar a un sarcoma sinovial, y en segundo lugar se podría tratar de un carcinoma mioepitelial de partes blandas,
pero para poder hacer la distinción de esto era necesario la realización de biología molecular. Estudios que no se realizaron, pero que en la evolución el paciente tuvo complicaciones por episodios de hemorragia digestiva, se realizó una segunda endoscopía, se enviaron los endoscopistas nuevas muestras que pudieron, a nivel de los fragmentos que representaban al tumor, una tumoración de las mismas características que las anteriormente descritas, y dado que el paciente presentaba un mal estado, deciden realizar el equipo de cirujanos una duodenopancreatectomía. Solicitan el estudio intraoperatorio de ganglio duodenal, en la citología no presentó lesiones, y se recibe en diferido la duodenopancreatectomía cefálica, acá con la porción de duodeno, la cabeza de páncreas y la vesícula. En la apertura del duodeno se observa una lesión sobrelevada ulcerada, que va a comprometer el 90% de la circunferencia y que distaba a 1,5 centímetros del cabo proximal. Al corte, esa lesión era sólida blanquecina, se podía ver que macroscópicamente no infiltraba el parénquima pancreático. Sí se observa acá un ganglio que presentaba metástasis macroscópica. Se disecan 16 ganglios peripancreáticos, la vesícula biliar no presentaba alteraciones macroscópicas, y se incluye también el ganglio linfático estudiado en la consulta intraoperatoria. A nivel histológico, bueno, se ve que la proliferación, de las mismas características que las que vimos en la biopsia, asienta en la pared a nivel de la capa muscular, y que va disecando las fibras, alcanzando a la submucosa, y en este caso, erosionando, alcanzando a la mucosa. Presenta aquí un patrón alveolar, las células forman nidos con estos ejes fibrovasculares, y las células se disponen hacia un centro, dejando un centro claro en un patrón claramente alveolar. Y lo que más llamó la atención en las muestras fue que a nivel de la porción más profunda de la lesión, presentaba células gigantes multinucleadas tipo osteoclasto símil, en una gran cantidad, y aquí tenemos a mayor detalle las características celulares, tanto de las células que forman la proliferación y las células gigantes multinucleadas. El parénquima pancreático no presentaba infiltración por el tumor, presentaba un área de necrosis que no estaba vinculado a la lesión. La vesícula biliar no presentó alteraciones. Acá tenemos una imagen del ganglio linfático, que está uno de los estudiados que presenta metástasis. Acá está la proliferación con un foco, un área que presenta un aspecto más fusiforme, que también está descrito como que pueden estar presentes. Y bueno, y se resume como un sarcoma de células claras gastrointestinal / tumor neuroectodérmico maligno gastrointestinal. Se examinaron 17 ganglios, de los cuales 4 presentaron compromiso tumoral. Una breve reseña de este caso: se trata de un sarcoma que afecta al tracto gastrointestinal, que tiene diferenciación neuroectodérmica, que a diferencia de los sarcomas de células claras de partes blandas, este carece de diferenciación melanocítica, y por eso se plantea el cambio de nombre a tumor neuroectodérmico gastrointestinal maligno. Se han descrito aproximadamente 50 casos, se localizan mayoritariamente en el intestino delgado, el 75%, pero también pueden estar presentes en estómago, intestino grueso y páncreas. Predomina en niños y adultos jóvenes, con una edad media de 40 años, con igual distribución entre ambos sexos, con una etiología desconocida, con síntomas que van desde la obstrucción parcial de intestino delgado, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Tiene un comportamiento clínico agresivo, inclusive más agresivo que el carcinoma de células claras de partes blandas, con alta tasa de recurrencia local, metástasis y muerte temprana por la enfermedad, y presenta rearreglos del gen EWSR1. En cuanto a la anatomía patológica, son lesiones que miden entre 2 y 15 centímetros, con afectación transmural, que pueden ulcerar la mucosa y extenderse a la serosa. Al corte, como vimos, son lesiones blanquecinas, firmes o carnosas, con bordes infiltrativos. Arquitecturalmente es una proliferación que crece en sábanas sólidas, con formaciones pseudopapilares, alveolares y en nidos, formadas por células pequeñas y medianas, redondeadas, epitelioides a ovoideas, y se han descrito focalmente células ausadas. Tienen citoplasma pálido eosinófilo y raramente es claro. Los núcleos son irregulares, con cromatina vesicular, nuclear inconspicuo, aunque ocasionalmente es prominente y basófilo.
con una actividad mitótica variable, que va entre 0 y 20 mitosis cada 10 campos de gran aumento, con escasa tipía citológica y plemorfismo nuclear. Puede verse necrosis y ulceración de la superficie, con células gigantes multinucleadas osteoclastosímil frecuentes y numerosas, un elemento que es raro en los sarcomas de células claras de partes blandas. En la microscopía electrónica, elementos que orientan a características consistentes con células de neuroectodérmicas primitivas son las vesículas secretorias, los gránulos de centro denso y uniones GAP, y que los tumores metastásicos recuerdan al tumor primario. En el inmunofenotipo son positivos para SCN intenso y difuso, también para SOX10 con una reactividad variable, para CD56, sinaptofisina y enolasa neuronal específica, y todos los casos que fueron reportados fueron negativos para HMB45, melanat, tirosinasa, MITF, CD117, DOP1, CD34, desmina, actina de músculo liso y pancitoqueratina. Y en la bibliografía, si bien en el caso se presentaron otros diagnósticos diferenciales, los principales que plantean son el GIST, el melanoma, el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica y el sarcoma singular. Y por ahí estaría mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Ornella. Muy interesante el caso y la verdad que se le debe haber sido un rompedero de cabeza, ¿verdad? Muy lindo. Bueno, continuamos. Después al final hacemos los comentarios si alguien quiere hacer algún aporte. Sigue Paula Frones. ¿Paula? Sí. ¿Andas por ahí? Estoy por acá. Ahí abajo, ya te vi. Bueno, adelante, Paulita. Bueno, este caso es un sarcoma de Ewing, de presentación renal. Es un caso de un paciente de San José. Dentro de la historia clínica es un paciente del sexo masculino de 43 años, no tiene antecedentes patológicos personales a destacar y el único motivo de consulta fue un dolor lumbar. Dentro de la imagenología se realizó un TAC donde vieron un riñón derecho con lesión sólida, con escaso realce con el medio de contraste, que medía 61 milímetros de diámetro mayor, localizada a nivel mesorrenal y de polo inferior. También presentaba una trombosis de la vena renal que se extiende hasta la vena cava y ocupa unos 35 milímetros. También observaron un engrosamiento de la fascia de Geroto. Dentro de la resonancia magnética abdominal, también el riñón derecho deformado, parcialmente sustituido por una tumoración polilobulada, que ocupa el seno renal y la topografía de las cavidades inferiores, y la vena renal dilatada, desplazada y ocupada por el tumor. También ocupa vena cava, ocluyendo un 50% de la luz en la extensión de 26 milímetros, y no observaron adenopatías retroperitoneales ni otras lesiones. Bueno, nosotros la pieza que recibimos fue la nefrectomía radical, que tenía una superficie externa lisa con sectores hemorrágicos en polo inferior, que al corte presenta una lesión de 50 por 36 por 55 milímetros, localizada en polo inferior, de bordes bien delimitadas, heterogénea, con áreas blanco-grisáceas, otras hemorrágicas de aspecto necrótico. Y también observamos un coágulo que ocupa una estructura vascular de unos 30 milímetros de eje mayor. La glándula suprarrenal y la grasa perirenal no tenían lesiones. Dentro de la micro vimos una proliferación celular atípica de una arquitectura sólida en playas. Acá en las imágenes esta no se ve, pero tenía extensas áreas de necrosis también. Otra imagen donde observamos las células que son bastante monótonas, bien azules, con un escaso estroma interpuesto. Y acá una imagen a mayor aumento donde podemos observar estructuras rosetoides, las células que son de mediana a pequeña talla, con un citoplasma eosinófilo escaso, un núcleo redondeado con cromatina en grumos finos y gruesos, no observamos nucleolos y tenía mitosis frecuente. Bueno, se le realizó un panel de inmunohistoquímica con ACL que dio negativa, una pancitoqueratina negativa también, CD99 que dio positivo, intenso y difuso de membrana, un FLY1 que también dio positivo nuclear, un KX2.2 que es el más específico del sarcoma de Ewing que también dio positivo nuclear, y la neoplasia tuvo un KI67 de un 20%.
Un resumen de la inmunohistoquímica, bueno, se le hizo un panel muy amplio, lo positivo CD99, FLY1, la enolasa neuroespecífica y el NKX2.2. Después negativo tenemos ACL, la pancitoqueratina, WT1, el S100, el PAX8, cromogranina y sinapto también negativas, y TTF1 negativo. El diagnóstico que se llevó fue un tumor neuroectodérmico primitivo, sarcoma de Ewing. El paciente dentro de la evolución, aproximadamente después de un año de este diagnóstico, le aparecen lesiones óseas en fémur que se interpretaron como metastásicas. Bueno, este tipo de tumor pertenece a una familia de neoplasias formadas por células redondas pequeñas, indiferenciadas, que presentan una expresión fenotípica neuroectodérmica. La translocación característica es la 1122, Q24, Q12. La presentación más frecuente es la ósea, seguida de partes blandas, y dentro de las presentaciones viscerales la más frecuente es la renal. Representa menos del 5% de los tumores renales, es más frecuente en adultos jóvenes con leve predominio masculino. Su presentación habitual es la de una neoplasia renal avanzada, agresiva, con metástasis en el 25-50% de los pacientes al momento del diagnóstico. Y los sitios de metástasis más frecuentes son el pulmón, el hígado y el hueso. Y presenta una pobre respuesta al tratamiento. Después, dentro de la revisión bibliográfica, me pareció importante destacar este artículo, que es de Anderson, que revisó casos durante 23 años de esta entidad, y el artículo revisa a 30 pacientes con esta entidad. Al momento del diagnóstico, el 20% de los pacientes presentaban un tumor limitado al riñón, el 23.3% tenía extensión local tumoral, y el 56.7% presentaba una enfermedad metastásica. Los sitios más comunes dentro de estos pacientes de metástasis era el pulmón y el hueso, y dentro de la evolución el 60% de los pacientes presentó recidiva o progresión y el 40% falleció. El periodo de sobrevida se calculó entre 5.5 años. Las conclusiones que tuvieron fue que en caso de adultos jóvenes debe ser incluido en el diagnóstico diferencial de los tumores renales primarios. La extensión tumoral más allá del riñón, los trombos tumorales y las metástasis a distancia son factores pronósticos desfavorables, y la tasa de mortalidad es alta para pacientes con extensión tumoral local, metástasis a partir de la combinación de varias terapias. En los casos localizados únicamente en el riñón, la resección completa acompañada de quimioterapia puede conseguir mayores periodos de sobrevida. Y esto sería todo. Muchas gracias, Paula. Muy interesante el caso. Seguimos con Laura González. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, voy a presentar el estudio histológico de un tumor de ilion distal, que lo vimos en el equipo 4 con Marta Otero. Era un paciente de sexo masculino de 53 años que se presentó con un síndrome suboclusivo, y el procedimiento fue una resección de asa ilial a 30 centímetros de la válvula iliocecal. De la macroscopía recibimos esta pieza. Ahí se ve el sector proximal del ilio, la estenosis y el sector distal. Y la otra cara, la cara mesentérica. A la apertura nos encontramos con esa lesión, que era una tumoración sólida blanco-grisácea, medía 22 milímetros de longitud, comprometía los 3/3 de la circunferencia, la estenosaba en su totalidad, y ocupaba todo el espesor parietal, incluyendo la mucosa para nuestra sorpresa, y estaba alejada de todos los márgenes. Al corte, bueno, se veía cómo ocluía toda la luz y cómo comprometía la mucosa. Acá se ve un corte de la microscopía, en donde se ve el sector más conservado del ilio y donde está la proliferación. Y esta era la proliferación, que era una proliferación de estirpe epitelial, que formaba túbulos, un adenocarcinoma, que en principio nos planteaba la duda si este adenocarcinoma era primario de ilio o si era un secundarismo. Y encontramos estas áreas de displasia, áreas como adenosímil, que nos ayudaba a pensar que sea un primitivo de intestino delgado.
Pero leyendo el libro de la WHO, nos decía que las metástasis de carcinoma de cáncer colorectal también pueden dar estas áreas adenoma símil. O sea que esto no teníamos que dar por hecho que sea una secuencia adenoma-carcinoma de ilion, sino que podía ser una metástasis de un carcinoma colorectal que también nos diera estas áreas adenoma símil. ¿Cómo las diferenciábamos? Bueno, el primitivo de intestino delgado iba a ser CK20 negativo, o en caso de ser CK20 positivo tenía que ser CK7 positivo, y podía ser únicamente CK7 positivo. Y la metástasis colorectal, generalmente eran de colon izquierdo, tenía que ser CK20 positivo, pero sobre todo decía que era categórico el CK7 negativo para descartarlo colorectal. Acá le hicimos la inmunohistoquímica, el CK20 nos dio positivo, pero el CK7 también, lo que nos apoyó un poco el origen ileal de este tumor. La bilina y el CDX2 también nos dieron positivos, y aparte la JUNO decía que nos apoyáramos en la inmunohistoquímica, pero que no era categórica, que era fundamental estudiar al paciente, hacerle una fibrocolono y descartar las lesiones colónicas, porque cualquiera de las dos entidades son raras, tanto una metástasis de un colorecto en un ilion, como un adenocarcinoma primitivo de ilion. Además le hicimos, bueno, la inestabilidad microsatelital, que vimos que la expresión estaba conservada, la de las 4 proteínas reparadoras, y bueno, y vimos que eran entonces secciones de un ilion terminal con un adenocarcinoma que nos apoyábamos a un primitivo ileal, bien a moderadamente diferenciado de 22 milímetros de longitud, invadía hasta el tejido adiposo, tenía estas áreas adenoma símil, tenía mucina pero no era más del 50%, los márgenes estaban libres, estudiamos 3 ganglios que eran libres y lo catalogamos como un PT3N0. Y para hacer un poquito una revisión de este tema, el tubo digestivo, bueno, a un síndrome suboclusivo de ilion, lo primero que ellos planteaban, lo más frecuente sería por bridas o adherencias, como tercer opción un tumor. Dentro de los tumores primero están los GIST, después los neuroendocrinos, en tercer lugar los linfomas, y en cuarto lugar recién un adenocarcinoma, o sea que es raro. Estos 3 primeros son más del 75% de los casos. En los casos que el adenocarcinoma es el tumor originario de ilion, son pacientes que generalmente tienen enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca o poliposis adenomatosa familiar, que este paciente no tenía evidencia histológica de ninguna de estas 3. Y bueno, y la sobrevida a 5 años es relativamente buena en los casos de enfermedad precoz, pero 42% en los casos de enfermedad en pacientes con estadio 4. Y este último cuadrito es cuando las lesiones sean en duodeno, en yeyuno o ilion. Fíjense que el yeyuno es el del medio, es el que tiene más riesgo de, perdón, el ilion, como en este caso, es el que tiene más riesgo de metástasis a distancia, pero el menor de recurrencia locorregional. Y bueno, en este caso lo planteamos con los cirujanos de la QA, y se pidió que estudiaran al paciente para poder descartar la lesión de colon, que bueno, que todavía no le habían podido realizar la fibrocolono, pero que en la tomografía no tenía una lesión en principio, pero bueno, lo hablamos con ellos y coordinamos para que le pidieran la fibrocolono. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Muy interesante. Bueno, siguiente, Paulina Ferraro. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, lo más bien. Adelante. Bueno. Bien. El caso es de una paciente de sexo femenino de 33 años, con antecedentes personales de salpingectomía derecha, cursando un embarazo de 32 semanas. El feto nacido con mielomeningocele, onfalocele y un Apgar 2-3. La paciente llevada al centro asistencial por rotura uterina y consecuente hemoperitoneo. Por lo tanto, recibimos una pieza de una histerectomía total, un útero de 190 por 130 por 60 milímetros, asimétrico y globuloso. A nivel del fondo y pared posterior se observa una solución de continuidad que medía 125 milímetros de eje mayor y la pared de hasta 1 milímetro en ese sector, con una coloración parduzca. Y además también se reconocían membranas ovulares finas y verdosas, y un cuello uterino con superficie epitelial de 35 por 20 milímetros, una longitud de 30 milímetros
el exocervix sin particularidades y el canal endocervical permeable. Luego, al terminar la apertura, se observa una cavidad endometrial bien centrada en sus 2/3 inferiores. En el sector superior, hacia el cuerno derecho, se reconoce placenta, que mide 160 por 120 milímetros, y un cordón de 130 milímetros. El miometrio es de 20 milímetros en ese sector y en fondo de 2 milímetros. Después, en la microscopía, en las secciones de útero, se observa endometrio con una extensa desidualización estromal difusa, se ven escasas glándulas endometriales que están dilatadas, revestidas por células epiteliales indefinidas y atróficas, y también se ven células con cambios secretores, como en esta imagen. Bien. Después se ven secciones de placenta que muestran vellosidades que están bien vascularizadas, brotes incisionales y varios focos de necrosis fibrinoide. Después, en esta imagen se ven corioligamios con presencia de macrófagos con pigmento meconial, que esto nos está hablando de sufrimiento fetal, y no se encontraron otros infiltrados patológicos. Y el cordón con 3 vasos permeables. Después, en esta imagen, que es en cuerno uterino derecho, se ve el sitio de implantación de la placenta con trofoblasto y una fina capa adhesiva interpuesta en algunos sectores entre las vellosidades y el miometrio. También se ven áreas de hemorragia reciente y rotura de pared uterina en el fondo y en el sector posterior con penetración de la placenta en el miometrio. Bien. Luego, en cuello uterino como hallazgo se encuentra una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, superficial y endoglandular, sin 2, sin 3. Después, a mayor aumento, en el tercio medio en el tercio superior se ven mitosis, y no contamos con datos de antecedentes personales de lesión cervical en la paciente. Con toda la macroscopía y la microscopía, en suma, el diagnóstico fue de embarazo ectópico intersticial cornual derecho, el cuello con lesión escamosa intraepitelial de alto grado, sin 2, sin 3, placenta de tercer trimestre con acretismo en zona de inserción, con leve a moderada insuficiencia vascular uteroplacentaria, corioamnios con macrófagos con meconio, sin otros infiltrados patológicos, miometrio con cambios compatibles con útero gravídico, adelgazado en sectores y fraccionado en sector póstero superior, y endometrio desidualizado de tipo gravídico. Bueno, una breve definición. El embarazo ectópico es aquel en el que el saco gestacional se implanta en un sitio distinto al endometrio. Hay diversas localizaciones. Lo más frecuente es que sean las trompas. Por frecuencia, en las ampollas, después en el istmo, en las fimbrias y por último en el intersticio. Otras ubicaciones menos frecuentes son las cervicales, en ovario, en el abdomen, en cicatriz de cesárea previa. El embarazo ectópico intersticial o cornual, que son sinónimos, se produce por la implantación del saco gestacional en el segmento intersticial de la trompa uterina. Es una entidad poco frecuente, tiene una incidencia del 2 al 4% y tiene una mortalidad de 2 a 3 veces mayor que otros tipos de embarazos extrauterinos. Después, como factores predisponentes, en este caso la paciente tenía una salpingectomía ipsilateral y un antecedente también de embarazo ectópico. Otros factores predisponentes son infecciones de transmisión sexual, enfermedad inflamatoria pélvica, el DIU, anticonceptivos orales, endometriosis, tabaquismo, miomas uterinos. Luego, la clínica es variable, va desde pacientes que son asintomáticas hasta dolor pélvico o metrorragia, y en un 50% de los casos se produce rotura uterina porque el sector cornual tiene una importante masa muscular y tiene una gran irrigación vascular, por lo tanto puede dilatarse asintomáticamente hasta llegar a embarazos de 16 a 18 semanas generalmente, y es susceptible a la rotura, con el consecuente hemoperitoneo y en ocasiones a la muerte. En el caso de esta paciente, la rotura ocurrió en la semana 32.
El diagnóstico clínico es complejo y por su elevada morbimortalidad su detección precoz es crucial. Luego está el diagnóstico ecográfico, que es orientativo en algunos casos. En este caso, lo que pasó fue que el feto, al presentar malformaciones, los clínicos y los imagenólogos como que se centraron más en él y no notaron que el feto estaba creciendo en el cuerno uterino. A la paciente le hicieron ecografía y resonancia magnética y no se vio en esos estudios. En cuanto a la anatomía patológica, algunas definiciones. El acretismo placentario es la adherencia de la placenta al miometrio uterino. Se cree que el defecto principal es la falta de respuesta decidual en el endometrio, con la consiguiente aposición de vellosidades coriónicas y miometrio. Hay distintos tipos. Está la ácreta, cuando las vellosidades coriales se anclan directamente en el miometrio subyacente sin penetrarlo. La íncreta, si éstas penetran en la pared uterina. Y la percreta es cuando hay invasión que compromete todo el grosor de la pared uterina con o sin compromiso de estructuras adyacentes. El útero gravídico es la preparación del endometrio para el embarazo y se ven cambios de áreas tipo estela, o puede ser atrófico también, estroma con cambio decidual, placenta con vellosidades acordes al tamaño gestacional, y lo más llamativo en este caso fueron las membranas con macrófagos con contenido meconial. Luego un poco del tratamiento, puede ser médico o quirúrgico. Médico cuando es diagnosticado en una edad gestacional temprana y es asintomático, se puede usar metrotexato, antagonistas del ácido fólico, o quirúrgico, que se utilizan en diagnósticos más tardíos. Se puede hacer resección cornual, histerectomía total, como en este caso, que fue una histerectomía de urgencia. Y bueno, agradecer a Soledad y al Departamento de Anatomía Patológica. Y ahí termino. Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos a ti por la presentación también. De nada. Y bueno, y queda Catalina, que es para el cierre de las presentaciones. Catalina Álvarez. Avanti, Catalina. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás, Cata? Muy bien, muchas gracias. Yo les voy a compartir un caso estudiado con el equipo de anatomía patológica del servicio del hospital policial. Mi nombre es Catalina, para los que no me conocen, y soy residente de primero, estoy cursando en el hospital de clínicas. El caso que les voy a presentar se trata de una paciente de sexo femenino de 73 años que se presenta con una lesión de piel perianal eritematosa con erosiones y áreas descamantes de bordes definidos acompañada de prurito. El material recibido en el laboratorio consta de biopsias endoanales y perianales. En esta imagen les comparto la biopsia endoanal, se ve la mucosa de transición, y en el recuadro azul se encuentra el epitelio escamoso, en el cual se observan espacios claros, topografiados a nivel basal y parabasal, y algunos en su sector superficial. En esta otra imagen les comparto la biopsia perianal, en la cual también a nivel de la epidermis notamos la presencia de esas estructuras blanquecinas claras dispuestas en todo el espesor de la epidermis. Si íbamos a un mayor aumento, notamos que esos espacios claros se corresponden con estas células atípicas, de gran talla, con estos límites celulares bien definidos, con citoplasma amplio, claro, eosinófilo, y que a nivel nuclear exhiben hipercromatismo y pleomorfismo marcado. A nivel citoplasmático también se ve la presencia de microvascularización. Con la técnica de PAS con digestión se hace evidente que el contenido intracitoplasmático es mucosecreción. Por lo tanto, con esta clínica, con esta lesión y esta morfología observada, ¿qué planteo diagnóstico nos podíamos hacer? Bueno,
En realidad el diagnóstico es bastante sencillo de realizar y planteamos enfermedad de Payet, definido como una neoplasia maligna intraepitelial constituida por células atípicas de diferenciación glandular, conocidas como células de Payet. Dado que nos encontramos en una localización distinta a la mama, definimos que esta paciente presenta una enfermedad de Payet extramamaria, la cual es una entidad muy poco frecuente a nivel global, con una incidencia estimada en 0,11 casos por cada 100.000 personas por año. Se da fundamentalmente en pacientes de sexo femenino, de 60 a 80 años de edad, y se origina en zonas ricas en glándulas apócrinas. Tenemos que conocer que si bien es un adenocarcinoma in situ, por definición, en algunas ocasiones puede convertirse en un carcinoma invasor, y esto no podemos desconocerlo porque hay que ir a buscar y descartarlo. La enfermedad de Payet extramamaria puede ser primaria o secundaria. Decimos que es primaria cuando se origina de la malignización de células del conducto de las glándulas apócrinas. Y fundamentalmente la forma primaria afecta a la piel vulvar. En cambio, es secundaria cuando la enfermedad de Payet está asociada a un carcinoma en otro órgano. Fundamentalmente se asocia a carcinoma urotelial de vejiga, a carcinoma de cuello uterino y a carcinoma colorectal, los cuales podrán ser concomitantes o no. Bueno, y al momento de realizar el diagnóstico, nos basamos en 3 pilares. Primero y fundamental, el pilar clínico. En esta paciente teníamos el antecedente de un diagnóstico previo de enfermedad de Payet extramamaria en la región perineal en el año 2017 y 2020. La cual tuvo una pobre respuesta al tratamiento médico y quirúrgico instaurado en su momento. Hace 10 años, en el 2011, presentó un adenoma túbulo velloso con displasia de bajo grado, el cual fue resecado. Actualmente se presenta con una lesión de piel concomitante con enfermedad de Payet, la descrita inicialmente, en ausencia de clínica sugestiva de carcinoma subyacente. El segundo pilar utilizado es el pilar paraclínico, el cual está orientado a descartar los carcinomas subyacentes. Los estudios que se han realizado hasta el momento son recientes y no han mostrado hallazgos patológicos. Y contamos con una endoscopía digestiva baja de noviembre pasado, del mes pasado, que no muestra lesiones patológicas, pero hay que destacar que es una biopsia rectal, que no fue más allá de la línea criptopapilar. Por lo tanto, desconocemos el estado del resto del colon de la paciente. No sabemos si hay una lesión allí hasta el momento. Por último, en el pilar histológico, integrado por la hematoxina y eosina y el PAS con digestión ya mostrados, también se acompaña del estudio inmunohistoquímico, que fue fundamental, y el objetivo era confirmar el diagnóstico, descartar los diagnósticos diferenciales, y fundamentalmente discriminar entre una enfermedad de Payet extramamaria primaria de una secundaria. Y estos fueron los resultados obtenidos. La paciente mostró una inmunotinción positiva, difusa, intensa para EMA, citoqueratina 20 y CDX2, mientras que citoqueratina 7, GCDFP15, uroplaquina 3, GATA3 y marcadores melánicos fueron negativos. Por lo tanto, en ese momento estuvimos en condiciones de descartar que esta enfermedad de Payet extramamaria fuese primaria, descartamos el carcinoma urotelial y descartamos el melanoma maligno. Y en esas condiciones, con esa citoqueratina 20 positiva, intensa, difusa, al igual que el CDX2, favorecíamos el diagnóstico de carcinoma colorectal, es decir, de una enfermedad de Payet extramamaria secundaria a una lesión colorectal.
Al día de hoy, la paciente se encuentra en espera de una probable intervención quirúrgica, la cual será una resección amplia y que no está exenta de riesgos y de complicaciones posteriores. Y el patólogo, si es convocado a una consulta intraoperatoria en esta intervención, deberá saber que se encontrará con una gran dificultad para informar los márgenes de resección, dado que los estudios así lo muestran, y además del hecho de que la enfermedad de Payet se forma de manera multifocal, e incluso puede estar presente en regiones donde la piel está macroscópicamente sana. Por lo tanto en la consulta intraoperatoria como en el estudio en diferido, como patólogos no vamos a poder asegurar que la paciente se queda libre de lesión. A la hora de emitir un pronóstico de este caso, podemos decir que el pronóstico no es favorable, dado que presenta una lesión de larga evolución, una edad avanzada y una diseminación local. Y al momento no podemos descartar que presente un carcinoma invasor colorectal. Estos son factores definidos de mal pronóstico para la enfermedad de Payet. En caso de que presente un carcinoma colorectal, este le va a condicionar el pronóstico a la paciente y no así la enfermedad de Payet, dado que en general es de buen pronóstico. En suma, les presentamos una paciente de 73 años, portadora de una enfermedad de Payet extramamaria, secundaria a una lesión colorectal. Esta lesión puede ser tanto un adenoma como un carcinoma. ¿Y por qué menciono esto? Porque la OMS, en su última clasificación de 2018 de los tumores digestivos, plantea que en algunas ocasiones se puede dar esta asociación entre adenoma colónico y enfermedad de Payet. Esto se suma al hecho de que nuestra paciente presenta como antecedente personal un adenoma colónico de hace 10 años. Por lo tanto, actualmente no podemos descartar que ese adenoma del pasado sea el origen de esta lesión actual, o que actualmente tenga un segundo adenoma, ya que presenta la predisposición a generar adenomas, o que bueno, en el presente tenga un carcinoma por el momento subclínico. Una particularidad de este caso que queríamos comentarles es la triple afectación anatómica. En general, en la mayoría de los casos, la enfermedad de Payet extramamaria, como les decía anteriormente, se manifiesta en la vulva únicamente o a nivel anal únicamente, pero es raro la afectación de varios sitios anatómicos. Y para finalizar, reflexionar, ¿verdad?, que en el informe anatomopatológico que vamos a emitir, en este caso, va a tener implicancias terapéuticas de gran impacto en la paciente y por lo tanto de repercusión en su calidad de vida, ¿verdad? Estamos hablando de una lesión endoanal que va a requerir una resección amplia, y bueno, por lo tanto debemos tener mucha certeza a la hora de emitir el diagnóstico. Y esta es la bibliografía utilizada básicamente para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muy interesante el caso también. Bueno, en realidad todos los casos del día de hoy fueron muy interesantes, aportaron mucho, además demostraron mucho trabajo, mucho interés, y fueron unas presentaciones que nos van a hacer difícil elegir un caso ganador. Yo creo que si fuéramos justos y si no hubiera que elegir uno solo, tendríamos que darle un premio a cada uno porque fueron unos casos muy lindos realmente. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto o alguna pregunta. Julio. Sí, me sumo a lo que dijo Elisa, que realmente el interés de la presentación de todos los casos es real. Son todos casos tremendamente interesantes, muchos de ellos muy desafiantes, y creo que fueron básicamente muy bien encarados. Lo que desearía decir a los colegas estos jóvenes es que
capaz que tenemos que trabajar un poco más junto a los clínicos y a los imagenólogos para cambiar figuritas con ellos. Entonces, si ellos tienen la imagenología de las lesiones que vamos a ver nosotros luego en la macroscopía, bueno, intercambiamos figuritas y ellos se van a beneficiar de nuestra macroscopía y nosotros de su imagenología. E insistir en esto es importante para tener una documentación completa de los casos anatomoclínicos que nosotros preparamos. Me llamó la atención, por ejemplo, en el caso del sarcoma de Ewing-Pinette renal, que no hubo imagen macroscópica. Y esto yo creo que es muy importante que en casi todos los casos, pero en particular cuando nos damos cuenta que es una lesión tremendamente infrecuente, tenemos que volver a la sala de macroscopía y documentar, más allá de que ya ha sido entrada el material, seguramente es posible recuperar alguna lonja que se pueda documentar adecuadamente, con la misma finalidad de conseguir que la presentación quede completa, ¿verdad? Bueno, no sé, varios obviamente hicieron buenas presentaciones macroscópicas y alguno también, alguna presentación imagenológica. Creo que en el primer caso de la malacoplaquia pulmonar hubo imagenología, tomografía, etc. Pero insisto entonces a los jóvenes colegas a establecer mayor vínculo con los clínicos que manejan los casos, para interesarlos a ellos sobre el problema que tenemos nosotros entre manos y a su vez conseguir una excelente documentación de cada caso estudiado. Vuelvo a decir que las presentaciones fueron impecables y yo las aproveché muchísimo y les agradezco por eso. Gracias, Julio, por tus palabras. Sí, es cierto lo que decís tú, Julio, con respecto al tumor ese renal, y a todos nos ha pasado alguna vez que se nos pasa a sacar la foto de la macro, sobre todo en estas lesiones que después son, que probablemente macroscópicamente haya tenido algún hecho distintivo en la macroscopía, que capaz quiso pensar en una lesión que no fuera un carcinoma renal de células claras, vulgar y silvestre. Entonces es lindo cuando son casos poco frecuentes, el aporte de la macro, así, los que hicimos macro muchos años, somos medio adictos de repente, y muchas veces nos gusta esa correlación de si veo esto, capaz que me encuentro con esto otro, y sobre todo en los casos que son tumorales así raros, ¿no? Pero bueno, a todos nos ha pasado esto, particularmente, eso pasa particularmente antes, cuando las fotos las teníamos que sacar con cámara. La cámara, a veces no estabas con la cámara y no había posibilidad. Hoy con el celular, este argumento no es posible, salvo que tengas el celular descargado, cosa que también puede pasar. Pero si no, realmente es más imperdonable hoy que antaño. Bueno, no, tampoco es tan exagerado, digamos. Hubiera sido un aporte un poquito más para completar, redondear el caso, pero el caso es un caso muy interesante realmente, porque además es rarísimo y muy poco frecuente. Ya veo que Mariana está poniendo que tenían las fotos, pero se les perdieron. Bueno, Mariana, te las comió el gato. Está levantando la mano Benedicta. Sí, Bene, adelante. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Bene? Bueno, bien, un gusto. Felicitarlos por la actividad y por la gran cantidad de público que hay. Y creo que es importante la participación de los jóvenes. Felicitarlos a todos. Y bueno, respecto al caso, decir, de todos nosotros, Bene. La participación de todos nosotros, los jóvenes. De todos jóvenes, por supuesto, por supuesto.
Y en relación al caso de Paulina, bueno, decir que también se tenían las imágenes, porque incluso se hizo un ateneo anátomo-clínico en conjunto, y bueno, no se pusieron en la presentación, pero apoyamos lo que dice Julio, lo de tener la documentación imagenológica cuando se hace, y la macroscopía. Y en particular, nosotros le sugerimos este caso a Paulina por dos razones, bueno, varias, pero una, es un caso muy raro, el del embarazo ectópico intersticial, y de hecho fue un diagnóstico que ya se hizo en la macroscopía, e incluso la clínica que trató a la paciente, que fue un cuadro de agudo, estaba muy preocupada, los neonatólogos también, y nos pidieron una aproximación diagnóstica que la hicimos con la doctora de la Peña con la macroscopía. Hicimos un enzuma macroscópico que a ellos ya les sirvió porque se hizo el diagnóstico de embarazo ectópico intersticial, que incluso fue una sugerencia de la clínica que la operó, y a mí me hizo recordar los excelentes enzuma macroscópicos que hacía Pillarosa y Bonava, que digamos ya como que se hacía el diagnóstico con la macroscopía. Por eso apoyo también lo de la importancia de la macro y de hacer la documentación de la macro, y en este caso era muy orientadora al diagnóstico. Y bueno, y un poco en este caso quizá resaltar también algo que no debería ocurrir, que seguimos viendo fallas en este caso de un sistema de screening en una paciente embarazada, que a pesar de que en el carnet de control está el control y el Papa Nicolau, etcétera, por lo menos por nosotros no se había hecho aparentemente un tamizaje de esta patología. Simplemente quería agregar eso y bueno, volverlos a felicitar a todos los que pusieron los casos. Gracias, Bene. Ahora te doy paso, Dardo, pero no quiero dejar pasar que Bene me mandó un mensajito que no sé si lo leyeron todos, que omití decir al principio que dentro de las buenas noticias que teníamos también es que tenemos 5 residentes, 2 residentes y 3 posgrados. La prueba final fue ahora en los días pasados y la entrega de las notas fueron estos días. Así que hay gente nueva trabajando en anatomía patológica, lo cual es muy lindo, muy agradable de que haya gente interesada en la especialidad, que se sigan formando. Adelante, Dardo, ¿cuál es? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bueno, quería felicitar a los chicos y sobre todo el gran entusiasmo que tuvieron en querer participar. Participaron el 100% de los residentes y posgrado, y eso nos debe realmente sentir muy orgullosos a los más veteranos, para que tratamos de estimularlos y que debemos seguir en este camino de actividades exclusivamente para ellos, que es donde realmente comenzamos los primeros pasos, ¿verdad?, en las presentaciones, antes de llevarlas de repente a un congreso o evento de mayor envergadura. Por este tema, además, sugiero a la SAPU repetirlo de repente el año que viene, una actividad similar, pero que sea presencial, para que podamos conocerlos personalmente. Los docentes los conocemos, pero los que no están vinculados de repente a la actividad de la Cátedra del Poder, relacionarnos con los más jóvenes y además poder darnos un abrazo después de estos 2 años de pandemia que tanto nos alejó. Nada más, un saludo a todos. Y no sé si lo dijeron al inicio, pero también tenemos que festejar que desde hoy tenemos 2 patólogas nuevas, la doctora Cari y la doctora Suelet, que culminaron su prueba final hoy a mediodía. Sí. Saludos. Lo comentamos al inicio, Dardo, y sí, estoy de acuerdo contigo con lo que decías de la actividad presencial. Cuando nosotros éramos jóvenes, hace tiempo y a lo lejos, las reuniones de la Sociedad de Anatomía Patológica, que eran mensuales, incluían presentación de casos. No era así, pues digo, este año, dada la situación pandémica y eso, no se presentaron, no se hizo actividad de ese tipo, sino que más bien se hizo actividad en base a conferencias de temas interesantes. Pero la idea es tal vez retomar para el futuro, si la pandemia lo permite, actividades presenciales
y justamente estimular eso, estimular la presentación de los jóvenes que recolecten casos interesantes o pequeños recopilación de casos similares que puedan hacer un pequeño trabajo, como para hacer presentaciones más regularmente, digamos, no solo limitado a esta actividad de fin de año, que es interesante por la interacción que se genera cuando estamos así en esa actividad. Así que bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Entonces, si no nadie más comenta, los dejo, me despido de ustedes y bueno, ahora ya hasta el año que viene no vamos a tener más actividades. Les quiero comentar que vamos a continuar con las reuniones para terminar de una vez con el arancel, que eso va a ser el año que viene, porque este año por circunstancias diversas no pudimos hacer la última reunión, la última asamblea para resolver esa situación. Y bueno, en enero seguramente nos vamos a reunir con el resto del grupo para diagramar un poco la actividad para el año que viene, que ya les haremos llegar por correo electrónico. Con respecto a la actividad de hoy, lo que les dije al principio, nosotros nos vamos a reunir con el resto de la directiva para evaluar cuál caso fue el ganador. Vale por un libro, que es la elección del ganador, y le haremos llegar el comunicado a la persona que gane, al trabajo que gane. El que gana en realidad es el trabajo y el esfuerzo de la persona que lo hizo, es decir, se evalúan las dos cosas. Por supuesto que todos se esforzaron, que eso era notorio, y lo vamos a comunicar también en forma de correo electrónico a todo el resto de los socios para que todos sepan cuál de los casos. Ustedes vayan en mente pensando cuál les gustó más o por cuál votarían, y capaz que para el año que viene lo que hacemos es que en lugar que sea la directiva la que decide, hagamos una votación a ver cuál caso es el que por consenso todos los que estén presentes les gusta más. Así que sin más, los dejo, y a los que no vea, feliz año, feliz Navidad, que pasen bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Felicidades a todos. Chao. Chao.